Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Arley Morales Usma. Soy de la Tecnología de Gestión de Procesos Logísticos, sexto semestre. Voy a realizarles la presentación de la actividad número 2, investigación cualitativa. Bueno, nos piden la determinación de algunos tipos de investigación, en los que encontramos primero la infografía. Cada una se divide en el origen, el enfoque, las técnicas instrumentales y la recolección, y en el análisis de datos. En el origen de la infografía encontramos que su origen se dio en el siglo XX por sociólogos y antropólogos. ¿Qué da este tipo de investigación? Da la necesidad de conocer los tipos de etnias y de costumbres que tenemos en todo el mundo. En algunas de las fases encontramos la descriptiva, interpretativa, evaluativa, crítica y generativa. Por medio de esto nos permite tener una investigación más eficiente y capaz de recolectar los datos que son de vital importancia para dar a conocer el verdadero término. Entre las técnicas instrumentales encontramos que están determinadas en el enfoque de la observación, no observación y la entrevista. Esto por medio de la recolección de datos del voz a voz. Estamos hablando de eh, el proceso que tenemos de hablar con una persona, dialogar y hacerle unas preguntas específicas que nos permitan conocer y actualizar datos que no teníamos. En el análisis de datos se da mediante la recolección de la información que se desea obtener para una correcta descripción. Tenemos también la infografía virtual. Eh, Se dio gracias a la estructura creada a través de la interacción social por medio de un ordenador. Esto es gracias al proceso que tenemos pues en este momento de toda la red de internet que poseemos, en la cual encontramos algunas fases de este tipo de investigación. Encontramos la exploración y la reflexión, la fase de entrada en los escenarios, retirada del escenario, elaboración del informe, recogida de análisis de información y planificación. Tenemos también las técnicas de recolección, se basan en el estudio del Internet basadas en los parámetros que resultan de la recolección de la misma. Y en el análisis de datos encontramos, se identifica parámetros estandarizados. O sea, principalmente el Internet está basado ya en unas reglas extensas en las cuales pues solamente es verificar y analizar los datos correctamente. En nuestro próximo enfoque encontramos teoría fundamentadas. O sea, este tipo de investigación se dio origen en el año 1590 para el análisis de la metodología y los procedimientos cualitativos y inductivos. Las fases de este tipo de investigación son el diseño del modelo inicial, la toma de decisiones, reconstrucción y la modificación, y teorización y modelo final. Las técnicas y los instrumentos de recolección. Para dicho análisis optamos por seguir los pasos y la caracterización, lo cual nos permite tratar de forma sistemática y rigurosa los datos, con el propósito, como ya lo señalamos, de generar la construcción de nuevas referentes teóricas. En el análisis de datos se da mediante una codificación abierta de todas las fases, esto permitiendo que lleguemos a un análisis correcto y que sea eficiente para el proceso que estamos llevando. Investigación, acción. Esta investigación se da origen gracias a la igualdad
de obtener empleo. Pues, principalmente fue a la obtención de una información basada en diferentes teorías que nos permitieron a todos tener una base para este tipo de investigación. Entre las fases encontramos la etapa de preinvestigación, síntomas de demanda y elaboración del proyecto. Tenemos la primera fase, que es la de diagnóstico. Tenemos la segunda, que es la de programación, la tercera de conclusión y propuestas, y la última, que es una etapa post-investigación y puesta en práctica del PAI y evaluación. Entre las técnicas y los instructivos de recolección encontramos la observación participante entre entrevistas en profundidad y entrevistas grupales, talleres, revisiones de textos, documentos y trabajos en campo. Para el análisis de datos encontramos que lo podemos hacer mediante los grupos humanos, poblaciones que presenten un problema que requieran de la intervención de un investigador para la ayuda de la búsqueda de su resolución. Principalmente esta nos está hablando de que es una solución de problemáticas que nos permite tener más claro todos los procesos. Entre el estudio de caso lo encontramos principalmente el origen, se dio el origen en la necesidad en la investigación, en la medicina y la psicológica, pues fue una forma de determinar ciertos casos, o sea, mediante un cuestionario, mediante un tipo de indicador, digámoslo así, podríamos evaluar y conseguir un, un proceso correcto de cómo se debe llevar. Entre las fases encontramos la elaboración del informe, localización de una fuente de datos, selección y definición de los datos, el análisis e interpretación y la lista de preguntas. Entre la lista de preguntas, pues es lo que principalmente nos quiere decir que esto se da origen gracias a la necesidad de no solo evaluar mediante una, mediante una, mediante un diagnóstico médico, sino gracias a tener como un historial, o sea, saber cómo basarnos para poder empezar a ubicar el problema. Entre las técnicas y de instrumentos y de recolección encontramos este documento se encuentra en 4 métodos: entrevista, en grupos focales, histórica de vida y audiovisual. Pues eso era lo que estábamos hablando ahora. Y en el análisis de datos se analiza la recolección mediante la comparación de uno o más datos. Seguimos con la fenomenología. La fenomenología, su principal origen fue dado a la necesidad de resolver cuestiones médicas, igual que el anterior, ya que por este nos da la posibilidad de dar un diagnóstico más efectivo y correcto. Entre sus fases encontramos la descriptiva, la estructural y la difusión de los resultados. Entre la técnica e instrumentos de recolección encontramos que los datos son casi siempre para una u otra hipótesis. Nunca observamos todo lo que podríamos haber observado y la observación es siempre selectiva y siempre hay una recolección funcional entre la teoría y los datos. Y entre el análisis encontramos la descripción de fenómenos y la experiencia comparativa. Esto ya sería la última parte. Muchísimas gracias. Hasta luego.